Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día traigo un invitado de lujo y un experto en un tema que en la área internacional, pensando globalmente en los negocios, es un boom y hace muchos años que ya esa área está siendo desarrollada. Es la área de las franquías y dentro de la franquía, las franquías internacionales. Para eso estoy convidando al profesor Alfonso Castañaduy Benel. Él es profesor de ESAN Perú, un eminente profesor, más de 30 años actuando como profesor en posgrado, en graduación y en investigación, y es una referencia en el Perú en la área de franquías internacionales. Él tiene un libro que recibí de él, que es el libro Franquías, Opción de Desarrollo Estratégico. Es un libro excelente que para mí, como profesor, siempre estoy consultando en esa área de franquía. El profesor también es una persona que se mueve por el mundo, tiene mucha experiencia, ya ha participado en cursos en varios países del mundo, Japón, Israel, Italia, México, Estados Unidos también. Y él, lógicamente, participa en ferias internacionales de franquías. He tenido la oportunidad de estar con él aquí en Brasil, en la feria de franquía en São Paulo. Por esa razón, yo pensé que vamos a escuchar a un experto, un consultor en franquía y referencia en el Perú. Profesor Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer poderlo recibir. Buenos días, buenos días. Hola con todos, aquí estamos listos para comenzar a hablar sobre el tema de franquicias. ¿Cómo fue tu inicio en las franquías? ¿Cómo te iniciaste en ese tema como profesor, investigador? ¿Por qué fuiste para allá? ¿Qué te atrajo? Bueno, me atrajo justamente el conocimiento del tema. Yo he tenido todo un trabajo, un desarrollo como profesor en el área de marketing y me encontré con el tema de franquicias hace buenos años. Allá por los años 80 comencé a investigar y a acumular información y al final consolidé todo y el año 1991 di el primer seminario de franquicias en el Perú y de ahí para adelante comencé a ahondar más en el tema y comencé a asistir a todas las ferias que podía, especialmente la más importante en América Latina, que es la de Brasil en Sao Paulo. También estuve ¿Y cómo ves en... hoy día la situación de franquías en el Perú? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión sobre el mercado de franquías peruano? Bueno, es bastante dinámico, bastante retador, estaba en constante crecimiento. Hasta antes de la pandemia ha tenido un crecimiento, según la Cámara de Comercio de Lima, de alrededor del 17%, pero en estos años, especialmente para este año 2021, están previendo un 4 a 5%. O sea que ha afectado bastante la pandemia, pero el sector está siempre en actividad y bastante dinámico. Excelente. Y con relación a pandemia, ¿cuál fue el impacto que hubo en el sector de franquías, tanto las franquías peruanas que actúan en el mercado peruano, como las franquías internacionales que estaban aquí en Perú? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, simplemente que la mayor parte de las franquicias en el Perú, especialmente del sector gastronomía, tanto internacionales como nacionales, que son también se estima de un poco más del 50% de las franquicias que están vigentes, todas se afectaron grandemente por el problema del aforo. Se redujo el aforo, una muy buena etapa, no había atención al público. O sea, prácticamente tuvieron que las franquicias de gastronomía comenzar a desarrollarse más por medio de deliveries. Y luego se comenzó a abrir, sigue todavía bastante limitado el aforo, en promedio del 50%.
todavía están bastante preocupados quienes están en el sector, pero siempre con el optimismo y las buenas perspectivas que están esperando todos para este año que ya se inicia. Y con relación a este año que se inicia, yo sé que en Perú ha sido un año bastante con grandes cambios en la área institucional, política y también económica. Y eso lógicamente tiene un impacto en la área de franquicia. ¿Cómo los empresarios que tienen franquicia están pensando esa situación, pensando en los proyectos para el futuro? Bueno, felizmente se está viendo el tema de manera bastante optimista, muy positiva. Como decía, los empresarios, que generalmente son pequeños, que han tenido serios problemas e inclusive ha habido un buen sector que ha cerrado, siempre están a la expectativa de levantar y según todas las opiniones y comentarios del sector que están saliendo, están viendo con buena perspectiva este año 2022 que ya comienza y parece que vamos a tener también un mayor dinamismo en la internacionalización de franquicias peruanas. Hablando de internacionalización, ¿a ti te tocó dentro de tu tanto tiempo trabajando en la área de franquicia algún caso interesante de alguna franquicia peruana que se internacionalizó con suceso? Bueno, han comenzado a desarrollarse en los últimos años recién, podríamos decir en los últimos 20 años, ya con, digamos, con bastante organización y con el concepto real de franquicias, algunas franquicias peruanas, especialmente del sector gastronomía, ¿no? Que es el fuerte, digamos, en el Perú. Y también se está hablando algo de ropa, especialmente a base de material propio del Perú, como la alpaca, ¿no? Hay prendas de alpaca, lana de alpaca, que están comenzando también a desarrollarse en otros países. Y sí, sí, continúa. no, quería simplemente citar que creo que también es importante destacar que antes de lo que estoy hablando han habido algunos esfuerzos, pero parece que bastante voluntarismo más que organización, porque, por ejemplo, es el caso de una empresa, una heladería que se fue a Paraguay y resulta que en Paraguay el helado es un complemento, es un postre de lo que más se consume allá en gastronomía, que es carnes, ¿no? Y comidas. Entonces, la franquicia era fuerte solo en el tema de helados en Lima. Entonces, tuvo una situación bastante difícil y al final, como empezaron la inversión allá, tuvieron que convertirse en restaurantes de carnes y los helados eran básicamente postres. Y luego otra experiencia también así de voluntarismo, ¿no? Con las mejores intenciones del mundo, pero no era franquicia, un restaurante también de una cadena en Lima de comida rápida, digamos que facilitaron el uso de su nombre, pero no era franquicia. Una cosa es que se abra el negocio con el mismo nombre en otro país, entiendo que fue a Estados Unidos, y funcionaba allá, pero más estaba dedicada o orientada al mercado de peruanos residentes allá. O sea, para que, como conocían ellos la marca, entonces asistieran y más o menos iba, pero era simplemente la autorización del uso de nombre, no era una franquicia. Eso es lo relevante. Sí. Sí, ese tema es interesante de cuando una de las formas para internacionalizarse las franquicias en forma eficiente es cuando se va a países que tienen un alto volumen de inmigrantes. Ya llegan las comidas peruanas, por ejemplo, donde hay un alto volumen de inmigrantes. Pasó con los mexicanos, la internacionalización de la comida mexicana fue por causa, principalmente inicialmente en los Estados Unidos, pues la cantidad de mexicanos, más de 30, 40, 50 millones de mexicanos, ¿ya?
Y ahora creo que es interesante también pensar eso, la posibilidad de internacionalizarse gastronomía peruana en países como Chile, que tiene un alto volumen de peruanos también viviendo allá, ya participando de la economía. ¿Cómo ves tú esa posibilidad para un empresario que vea primero si hay una gran cantidad de inmigrantes peruanos para después ver la posibilidad de internacionalizar? Sí, justamente eso es, digamos, el enfoque, llamémosle por lógica, ¿no? Porque el primer gran mercado es al que se han orientado la franquicia que conozco, han sido algunas, además de la que indicaba, básicamente a peruanos residentes en el exterior, como por ejemplo también ha habido casos en España, ¿no? Y en algún otro país también cercano, pero como una primera etapa, o sea, como para comenzar las operaciones y luego pasar a un desarrollo ya a mercado local en otros países. El problema que yo veo aquí es que siempre tener bien claro, y en los casos que digo, es entendible que han ido al mercado de inmigrantes peruanos o inmigrantes, pero hay que tener en cuenta que se trata de trabajar con una marca posicionada. La franquicia tiene esa gran base, ¿no? Marca posicionada. Para mí tiene tres elementos fundamentales. Marca conocida, posicionada. Segundo, que sea principalmente para servicios o productos de consumo masivo. Y tercero, que sea un negocio replicable, o sea, que se pueda repetir, que sea estandarizable, lo que también llamo yo, valga la palabra, clonación empresarial, que se pueda repetir, como se sabe, de todas las franquicias conocidas en el mundo. Entonces, para avanzar hacia desarrollos en mercados locales en otros países, ya hay que pensar en hacer una inversión para que los consumidores de otros países conozcan la marca. Solamente la conocerían los inmigrantes, en este caso peruanos, ¿no? Pero no los locales, ¿no? Algo, quizás como vale el ejemplo, creo que no hay ningún problema de mencionarlo o mencionar la marca. Una franquicia muy fuerte, muy importante, muy conocida en Brasil, O Boticario, ¿no? Hace muchos años vino acá porque un brasilero muy conocido en el deporte, ¿no? Quiso traer la franquicia porque para él era recontra conocida en Brasil, pero acá no funcionó la franquicia. Al poco tiempo simplemente dejó de operar porque nadie conocía la marca, siendo altamente conocida en Brasil y en otros países donde está la marca, pero a base de fuerte posicionamiento, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que si no se tiene el soporte financiero para posicionar, hacer mayor comunicación, entonces la franquicia no va a levantar. Y tú hablaste también que el problema es la propia palabra, boticario, ¿ya? Que significa farmacia, que no está relacionada con área más... Además, claro, además que la marca O Boticario ya es posicionada y es básicamente perfumería, pero eso es en Brasil, excelente, todo muy bien. Conozco yo en el mismo Brasil muchos locales o puntos de venta, pero en el caso peruano la palabra boticario nos lleva a una palabra botica equivalente a farmacia. Entonces no había pues consonancia sino con el nombre, sino disonancia, ¿no? Porque si todo el mundo se imaginaba una farmacia y era una marca de perfumes. Eso es verdad, ese es un caso bien claro. Boticario tuvo varios fracasos en otros países, no solamente en Perú, por causa de eso, porque lo tomaban de una forma pensando que era boticario y se iba a vender solo. Y tú dijiste una cosa muy importante, hay que posicionar la marca en el otro país, hay que tener capital, inversiones para posicionar la marca. Y ahí, lógicamente, hay que pensar en socios en ese país. ¿Qué recomendaciones tú darías a las empresas que quieren internacional en el proceso de búsqueda de socios? ¿Qué criterios, qué recomendaciones para buscar socios que realmente trabajen juntos?
Bueno, simplemente partimos de un pequeño análisis que yo llamaría, pues, tener en cuenta siempre la ley de los grandes números, ¿no? Porque en cualquier país, especialmente grande como Estados Unidos, ¿no? O en un país europeo, el tamaño de esas economías es muy grande. Como una referencia, hace algunos años yo hice un, un pequeño análisis de números y resulta que Estados Unidos, a nivel de la economía mundial, es aproximadamente 27-28%, el número uno. El número dos era Japón, ahora ya está bastante claro que es China, que está por alrededor del 14%, o sea, la mitad de Estados Unidos. Y está apuntando para ser el número uno de repente, pues, entre 10 a 20 años más. Bueno, y así otros países, pero el caso de toda América Latina y Caribe, América Latina comprendiendo pues el llamado Abramex, ¿no? Argentina, Brasil, México, todo eso tiene un peso a nivel mundial del 6%. Y analizando el caso peruano encontramos pues que la economía peruana, el total de la economía peruana versus el mundo es casi 0.20%. La quinta parte del 1% es el peso de la economía peruana. El caso chileno, que lo miré, era un poquito mejor, pero también no tanto, porque era alrededor del 0.25%. O sea, la cuarta parte del 1%. Tenemos que pensar pues que con qué respaldo financiero tenemos, dado que toda la economía de nuestros países es bastante pequeña. Entonces, un pequeño área americano, europeo, ¿no? Entonces, tiene pues un peso mucho más fuerte. Por lo tanto, terminamos diciendo que quizás una primera gran etapa es pensar en mercados o zonales, territorios chicos en países grandes o países equivalentes como los de América Latina. Para un peruano de repente es más fácil, como en algunos casos, irse a países como mismo Chile, como Colombia y viceversa, ¿no? O Bolivia, ¿no? Brasil nomás ya es un país muy grande. Entonces, una pequeña empresa brasilera, para el caso peruano, es posible que sea una gran empresa. Ese es el punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de socios, ¿no? Porque un socio pequeño de afuera es un socio muy grande para un peruano, si estamos hablando del exportador de franquicias peruanos, ¿no? Eso es verdad, de lo que tú dices, esa ley de los grandes números es así mismo. O sea, si tú eres un país pequeño, parcialmente pequeño, tienes que comenzar por las fronteras, con países relativamente similares, ¿ya? Porque la frontera también permite que el choque cultural sea el mínimo posible, ¿ya? Tienen culturas similares, como tú dices muy bien, Chile, hay muchos migrantes peruanos, también es un país que está culturalmente asociado, entonces ahí se pueden buscar socios. En Chile tienen una red de restaurantes de comida peruana muy eficiente, de excelente calidad, y además la gastronomía peruana ya está dentro de la gastronomía chilena y el chileno disfruta con la gastronomía peruana. O sea, llegó a ese nivel de posicionamiento. Ahora, hay que ver si son redes peruanas de origen o son empresarios chilenos que están invirtiendo en esa gastronomía peruana. Eso puede estar aconteciendo. Sí, sí, sí. Sí, hay informaciones que hay de los dos tipos, ¿no? Empresarios peruanos que están yendo al 100% a invertir o también asociándose con empresarios chilenos. Eso es. Y cómo pensando aquí en los próximos años, pensando en los próximos 5 años, 10 años, ¿cómo ves tú la posibilidad de usar la estrategia de franquicias como una forma para comenzar a internacionalizar los negocios de alimentos aquí en el Perú?
¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu escenario? Bueno, siempre se ha dicho y se mantiene que todos los indicadores, llamemos la tipología de este tipo de negocio, es altamente favorable, ¿no? Porque eh, la probabilidad de éxito de un producto nuevo, por ejemplo, en un informe que salió hace un tiempo en los mismos Estados Unidos, la probabilidad de éxito de un producto nuevo era bastante baja. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Algo de 10 a 20% y eso con bastante optimismo de éxito. El resto fracasa si es que no hace un buen lanzamiento. En el caso de negocios de franquicias, eso prácticamente se minimiza. Entonces la probabilidad de éxito es alrededor de mínimo 90% porque ya ha habido una inversión de posicionamiento. Ya la marca tiene que haber sido conocida. La inversión la hizo el franquiciante, el franquiciador. Y también el sistema de negocio ya fue probado. Y también, si hablamos de gastronomía, también hay que tener en cuenta que tienen que haber las adaptaciones del caso, porque también es importante para casos de internacionalización y en productos, llamémosle de gastronomía, fundamental saber que no se puede jugar o aventurar con el paladar del público. Porque una cosa, como muchos saben, es el ceviche excelente para los chilenos, que no es el ceviche excelente para el peruano, siendo el ceviche originario del Perú, porque los amigos chilenos lo han, llamémosle, adecuado, tropicalizado a su gusto, porque en general, como lo decía un experto chileno hace un tiempo, el chileno no acepta que el pescado esté crudo. Nosotros lo comemos, los peruanos, porque está cocido a base de limón. Hay un proceso, pero eso no. Los mismos norteamericanos, ellos dicen que los únicos países en el mundo que comen carne cruda son los japoneses y los peruanos, porque los japoneses comen el sashimi, creo, crudo el pescado y el peruano también. ¿Okay? Entonces con el paladar no se juega y con las costumbres, como hablaba de esa heladería peruana, que no tuvo el éxito pensando que iba a vender caros los productos como en Lima, ¿no? Porque esa marca vendía caro, tenía un precio exclusivo y le iba bien en Lima, pero en Paraguay tuvo que ponerlo como postre y dedicarse a vender comida, ¿no? Entonces, con el paladar hay que tener mucho cuidado. Tú dices una cosa perfecta. Al paladar hay que tener cuidado porque te recomiendan para bien o te recomiendan para mal, ¿ya? Y desprestigias un producto, puedes desprestigiar un producto. Yo conozco varios casos de empresas brasileras que entraron en países y por un mal uso del producto, intentando aprovechar algunas ventajas, lo desprestigiaron completamente. Entonces es muy delicado ese asunto paladar y todas esas cosas. Y si tú tuvieses que recomendar, imagina que tú llega un empresario, quiere pedirte, contratarte como un consultor para que tú le prepares un plan de negocios para él internacionalizar su producto. Es un producto que está bien posicionado en el mercado peruano, en precio competitivo, tiene una buena marketing, una propaganda muy bien desarrollada, pero él está pensando, hace muchos años pensaba y piensa, porque yo siempre imagino esto, no sé si tú estás de acuerdo, mas siempre todo empresario, grande, pequeño, medio, siempre tiene en su cabeza, allá en el fondo de su cabeza, que no lo ha realizado, proyectos que quiere realizar. Y uno de esos proyectos de realizar siempre es ver la posibilidad de internacionalizarse. ¿Por qué? Porque el empresario viaja con la familia, ve el mercado, le gusta el país. ¿Por qué no instalar un pedacito de su empresa ahí? Ese empresario que llega a ti en esas condiciones, ¿qué recomendaciones tú le darías para él iniciar el proceso de internacionalización? Bueno, en primer lugar, saber quién es el empresario. O sea, un poquito como decimos, puedes subir a la balanza y ver cuánto pesas en el sentido Eso. empresarial, ¿no? ¿Cuál es tu peso específico desde el punto de vista financiero?
desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista de marketing, especialmente en cuanto a producto. Más que producto, hablemos como en el mundo del marketing decimos, es qué satisfactor vendes tú. Porque muchas empresas no tienen todavía claro, por más que siempre se ha dicho, ¿no? Que ninguna empresa vende ni bienes ni servicios. Eso no lo entiende mucho, porque los grandes expertos en marketing siempre han dicho pues, que las empresas deben tener en cuenta que venden satisfactores, porque el público, el mercado tiene problemas, tiene soluciones. La sociedad tiene problemas y las empresas tienen que darles soluciones. Por lo tanto, lo que llamamos hasta ahora productos, bienes o servicios realmente son satisfactores. Entonces, número uno, tener en cuenta, primero, como decía, el peso específico financiero, capital humano y de marketing, especialmente en qué negocio estás, ¿no? ¿Estás en el negocio de muebles o de comodidad? ¿Estás en el negocio de zapatos, de calzado o en el negocio de bienestar para caminar? Satisfactor, ¿no? Problema. ¿Por qué la gente usa calzado? Bueno, para proteger los pies, pero también hay un elemento de distinción de acuerdo al nivel de sociedad. Y el otro punto es ese, justamente conocer dónde te metes, a qué piscina te lanzas. ¿Hay tiburones o hay pescaditos? ¿No? Si te metes, tú eres un pescadito pequeño y te metes a una piscina llena de tiburones, no dura nada. Entonces, hay que saber también en qué mercado te estás metiendo. ¿Cuáles? Y en el mercado en que te estás metiendo hay elementos fundamentales. Para comenzar, la situación del mercado, en qué situación está, en qué estadio social está, ¿no? Bastante desarrollado, poco desarrollado o incipiente. Segundo, ¿con quiénes te vas a encontrar en lo mismo? Los competidores. Y en los competidores no solamente son los llamados competidores directos, ¿no? Como lo dijo en su momento Michael Porter, ¿no? El análisis del sector competitivo comprende los competidores directos, comprende la capacidad negociadora de los proveedores, la capacidad negociadora de los compradores o mercados, los nuevos ingresantes, las amenazas de los nuevos ingresantes y también las amenazas de los sustitutos. Entonces estamos hablando de 5, no solamente de uno, que es el competidor directo, sino 4 más. Entonces hay que ver, a tener en cuenta dónde te metes y con quiénes vas a competir. Y también el comportamiento del consumidor, como ya decía, pues una cosa es que el paladar, como ya comentamos, y otra cosa también son sus costumbres, los usos y costumbres que tiene la población. Por ejemplo, una bebida peruana muy conocida, que ya la compró la Coca-Cola, que se llama hasta ahora Inca Kola, es una bebida amarilla, ¿no? Muy, como se dice acá, pues en Perú es la bebida de bandera, ¿no? La gaseosa de bandera, excelente para nuestro paladar, pero tuvo serios problemas y hasta ahora en general se vende para peruanos en Estados Unidos, hablando de ese mercado, porque también los estudios de marketing que se han hecho siempre demostraban pues que el consumidor americano no consume una bebida de color amarillo, ¿ya? Mira la botella contra la luz, que analiza bien qué tiene adentro, la mueve y todo eso, porque está pensando en otro líquido de color amarillo, punto, ¿no? ¿Qué es eso? Y después lo huele, ¿a qué huele? Esos estudios se han hecho, entonces hay que tener en cuenta también el comportamiento del consumidor, importantísimo cuando uno está pensando, a tu pregunta, en asesorar a un exportador peruano, ¿no? Y también Perfecto. lo que ya comentamos es cuál es tu capacidad financiera, como decía, tu peso específico financiero para poder afrontar, porque una pequeña campaña publicitaria en un país o una parte de Estados Unidos, ¿no? Es una inversión tan alta que de repente no tienes los recursos financieros. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? En qué características tiene la piscina, ¿no? A la que te vas a lanzar, entre otras Perfecto. cosas. Excelente.
No, ahí tú realmente hiciste un plano de negocio y es eso lo que hay que hacer para que todos los que están escuchando y viendo este programa y estén pensando en franquías, sigan esos pasos que el profesor Alfonso nos pasó, nos entregó. Por eso que y también hablen con él si en caso de necesidad, porque le puede dar excelentes consejos. Profesor, estoy muy feliz de haber recibido. Estamos terminando el programa y me gustaría darte un minuto para que te despidas ahí de nuestros televidentes. Gracias. Simplemente para comenzar, ¿no? Agradecido a ustedes por esta oportunidad de poder comunicarme con gente interesada en el tema, sea empresarios, sea estudiantes o estudiosos del tema de franquicias. Y también el mensaje positivo, pues, de que hay que avanzar, no hay que, digamos, colgar los guantes, como se dice, la primera dificultad. Al contrario, como en algún momento escuché en mis clases en la Universidad de ESAN en Lima, un excelente profesor, ¿no? Cuando dijo que nunca nos olvidamos, los alumnos de él, las dificultades, los problemas en las empresas son las oportunidades de los valientes. Bonito, bonito. Los problemas en las empresas son las oportunidades de los valientes. Eso mismo, es visión. Bueno, y con esa palabra, con esa frase tan bonita y tan profunda y tan competitiva que Alfonso nos entregó, el profesor y consultor Alfonso Castañaduy, yo me despido de ustedes. Muchas gracias, Alfonso, por estar. Esperamos que el próximo año también vamos a te convidar para tratar este tema tan excitante como son las franquicias internacionales. Y para todos ustedes, mis televidentes, hasta un próximo programa y muchas gracias. Hasta pronto. Canal 1. Somos contenido.